Ok, hoy es 16 de abril 2025, son las 11:03. Buenos días a todas. Vamos a hacer la recuperación de la clase pendiente, básicamente el tema etiopatogenia de las complicaciones crónicas. Dale. Listo. Vamos a hablar de lo que es la etiopatogenia de las complicaciones crónicas en diabetes, en donde vamos a hablar lo que es principalmente la hiperglucemia crónica, que es una característica principal de la diabetes. Esta va a ayudar a contribuir las complicaciones microvasculares y macrovasculares. Estas complicaciones son las responsables de una gran parte de la morbimortalidad en personas con diabetes. Tenemos que las complicaciones microvasculares son las que van a afectar a los vasos sanguíneos pequeños. Y las principales van a ser lo que es la retinopatía diabética, la nefropatía diabética y la neuropatía diabética. Las células de la retina, los riñones y los nervios no van a depender de insulina para absorber lo que es la glucosa. Las va a hacer más vulnerables a los efectos de la hiperglucemia. Y con el paso del tiempo, esto va a desencadenar una disfunción metabólica intracelular, lo que puede llevar a la progresión de estas complicaciones. Y lo que son las complicaciones macrovasculares son las que afectan a los vasos sanguíneos más grandes, como lo que es la eh, enfermedades cardiovasculares, tales como enfermedad coronaria, infarto de miocardio, enfermedades cerebrovasculares, como lo que es el accidente cerebrovascular, enfermedades arteriales periféricas. Aunque la relación entre hiperglucemia y complicaciones macrovasculares no es tan directa como lo que es en las microvasculares, estudios sugieren que un control glucémico adecuado va a disminuir el riesgo de enfermedad cardiovascular en la diabetes tipo 2. Sin embargo, los ensayos clínicos no siempre han demostrado que el control intensivo de la glucosa reduzca estas complicaciones. Ahora vamos a hablar de lo que son los mecanismos de daño vascular inducido por hipoglucemia. Primero tenemos lo que es el estrés oxidativo. Este es uno de los principales mecanismos de daño en condiciones de hiperglucemia crónica, en donde se produce una sobrecarga de especies reactivas de oxígeno, las llamadas ROS, especialmente en lo que son las células endoteliales. Este daño va a generar un desacoplamiento de la cadena mitocondrial, lo que incrementa la producción de ROS y esto va a dañar el ADN, las proteínas y los lípidos. Este daño a las células endoteliales va a promover lo que es un estado proinflamatorio y así favorecer la formación de trombos. Otro mecanismo son los productos finales de glicación avanzada, en donde la glicación no enzimática de proteínas y lípidos resulta en la formación de los AGEs. Estos se van a acumular en los tejidos y se van a unir a receptores RAGE en las células endoteliales y en las células inmunes, lo que va a activar una cascada de señalización. Además, esto provoca la producción de más ROS, citoquinas inflamatorias como lo que es el factor de necrosis tumoral alfa y la interleucina 6, además de moléculas de adhesión como es ICAM1 y VCAM1, favoreciendo lo que es la inflamación crónica y así el daño tisular. Otro mecanismo son las vías de los polioles y el PKC. En hiperglucemia tenemos que la enzima aldosa reductasa va a convertir lo que es la glucosa en sorbitol. Este sorbitol se va a acumular dentro de las células, causando así un estrés osmótico y reduciendo la disponibilidad de NADPH, que este es un cofactor necesario para generar glutatión, lo que va a incrementar la vulnerabilidad celular y el estrés oxidativo. Además, la proteína quinasa C, que es la PKC, debido a la hiperglucemia, altera lo que es la señalización intracelular, contribuyendo así a la proliferación celular, una neovascularización desorganizada y una alteración de la permeabilidad vascular.
especialmente en lo que son los tejidos microvasculares. Ahora vamos a hablar de lo que son las teorías fisiopatológicas que van a explicar estas complicaciones. Primero tenemos la teoría del estrés mitocondrial. Esta sugiere que la hiperglucemia crónica va a inducir una sobreproducción de ROS debido a la disfunción mitocondrial. Esta es una de las principales causas de daño celular, especialmente en las células endoteliales. Tenemos la teoría epigenética, que explica que la hiperglucemia induce modificaciones epigenéticas, como lo que es la metilación del ADN, la acetilación de histonas, que van a alterar lo que es la expresión génica. Esto va a perpetuar un fenotipo proinflamatorio y profibrótico en las células vasculares, lo que puede continuar incluso después de lograr un buen control glucémico. Ahora vamos a hablar de la teoría de remodelado vascular, en donde esta teoría sostiene que la hiperglucemia provoca cambios estructurales en los vasos sanguíneos, como lo que es el engrosamiento de la capa íntima, la hipertrofia de las células musculares lisas y una reducción del lumen vascular. Estos cambios, mediados por lo que son los AGEs, estrés oxidativo y PKC, van a causar una disminución en la elasticidad vascular y un aumento en lo que es la resistencia periférica, y así pues se va a comprometer lo que es la funcionalidad de los vasos. Bueno, eso Hay, lo hay habla mi compañera. una observación entonces. Las teorías que explican la etiopatogenia de las complicaciones crónicas, esas teorías están vigentes hace mucho rato y siguen vigentes. La primera teoría, la teoría de la glicosilación avanzada. La segunda teoría, la teoría de la vía de los polioles, ¿sí? La vía del sorbitol. La tercera teoría, la teoría de la activación de la proteína quinasa. Me falta una cuarta teoría, porque aparecen ahí otras dos teorías, como usted lo dijo, la teoría del estrés oxidativo, la teoría del estrés mitocondrial y la teoría epigenética, ¿sí? Creo que me está faltando de pronto una teoría, pero básicamente esas son las teorías que explican el por qué un estado de hiperglicemia crónica, un estado de hiperglicemia crónica conlleva que aparezcan complicaciones, sobre todo microangiopáticas, como la retinopatía, la nefropatía y la neuropatía. Lo que tratamos después de hacer con el capítulo, ese capítulo del libro, es como tomar cada una de las complicaciones y mirar si se mantienen las mismas teorías o aparece otra explicación del por qué aparece esa complicación microangiopática. ¿Me comprenden? ¿Sí? Sí, señor. Es lo que vas a describir tú acto seguido, Marianita. Dale. Bueno, lo que pasa es que ahí ya continúa mi compañera Ah, bueno. para explicar esto. Eh, y yo terminaba, era con la retinopatía diabética. O sea, Dale, desde dale aquí. pues. Listo. Listo. En esencia, van a ver que en esencia las otras es lo mismo. O sea, no hay mucho cambio. No hay mucho cambio el por qué se daña un vaso de la retina o por qué se daña un nervio o por qué se daña un vaso a nivel renal. Es básicamente lo mismo. Cuenta, Mari. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que es la retinopatía diabética, que es una afectación de los pequeños vasos de la retina que ocurre en personas con diabetes. Esta es una de las causas más comunes de ceguera prevenible en adultos en edad productiva. Y lastimosamente muchas veces es silenciosa, es decir, que está presente sin generar síntomas visuales al inicio. Y ya los mecanismos involucrados en esta retinopatía diabética, tenemos lo que es el estrés oxidativo y disfunción mitocondrial, la inflamación crónica, una neurodegeneración, disfunción de la unidad neurovascular y una hipoxia retiniana y una angiogénesis. Entonces, el estrés oxidativo y mitocondrial sucede cuando los niveles de Perdón, glucosa. ahí me estaba faltando para las cuatro teorías históricas
que explican la etiopatogenia, me faltaba la vía de la exosamina. Ese es. Mm, Pero las otras son las mismas, la vía del poliol, la vía de la glicosilación avanzada, la vía del sorbitol y la vía de la exosamina, eso. Listo, ahí estarían las cuatro, más la vía que ustedes me explicaron, que es la explicación epigenética y la otra es la del estrés mitocondrial crónico. Listo, María y sí, compañeras. señor. Vale, dale. Em, Cuando los niveles de glucosa están elevados durante mucho tiempo, se van a activar estas rutas, las que se mencionó, como la del poliol, la exosamina, y se van a formar lo que son los productos tóxicos como los AGEs. Esto produce especies reactivas de oxígeno, o ya los llamados ROS, que van a dañar lo que son las mitocondrias y las células vasculares de la retina, y así va a generar lo que es una inflamación y una disfunción. Ya la inflamación crónica, tenemos que la diabetes, como ya lo sabemos, va a generar un estado inflamatorio persistente. Esto va a liberar lo que son las citocinas, como el factor de necrosis tubular alfa, la interleucina 6 y moléculas de adhesión que afectan la barrera hematorretiniana. Esto va a permitir lo que es el paso de proteínas y células inflamatorias, y así causar un daño vascular y un edema en la retina. Ya la neurodegeneración retiniana, eh, bueno, algo aquí importante es que el daño a las neuronas de la retina va a ocurrir incluso antes de que se vean alteraciones en los vasos. Va a haber una muerte celular por caspasas, un exceso de glutamato que va a generar una toxicidad y una activación de las células gliales. Esto es lo que se llama neurodegeneración y es un hallazgo temprano en lo que es la retinopatía diabética. Ya lo que es la disfunción de la unidad neurovascular, eh, tenemos que en la retina, las neuronas, los vasos sanguíneos y las células gliales van a formar una unidad funcional que se llama unidad neurovascular. Pues la diabetes va a alterar lo que es esta sincronía, en donde se pierde la capacidad de regular el flujo sanguíneo en respuesta a la actividad neuronal, lo que va a acelerar la degeneración y la inflamación en la retina. Ya la hipoxia y la angiogénesis, tenemos que a medida que se dañan los capilares, la retina va a empezar a recibir menos oxígeno. Esta hipoxia va a estimular lo que es la producción de un factor llamado VEGF, que es el factor de crecimiento endotelial vascular, que va a promover el crecimiento de nuevos vasos. Pero estos vasos son frágiles, crecen desordenadamente y pueden romperse fácilmente y causar un sangrado y también lo que es un edema macular. Eh, y bueno, tenemos que la progresión de la retinopatía va a progresar en dos etapas principales. Una que es la retinopatía no proliferativa, donde se van a ver lo que son las microaneurismas, exudados y hemorragias. Y si no se controla, va a avanzar a lo que es la retinopatía proliferativa, donde van a aparecer nuevos vasos anormales. Pero en cualquier momento puede presentarse lo que es el edema macular, que es la principal causa de la disminución visual en personas con diabetes. Y ya estas son las referencias bibliográficas. Listo, muy bien, Marianita, excelente. No sé si hay alguna pregunta y si no, continuamos entonces. ¿Listo? ¿Quién sigue? Creo que es la parte de pacientes, ¿no? Listo, doctor, entonces sigo yo. Dale. Mariana Correa, ¿me podría ayudar presentando, por favor? Es el capítulo 2 del libro, que Te está en oye el Drive. pasito, súbele volumen por Listo, ¿ya me escuchan mejor? poquito. ¿Ustedes oyen bien, mis niñas? Es que yo estoy Sí, sordo. señor.
Ya se está compartiendo. Está en la carpeta, ¿cierto? Sí, es el capítulo 2 por favor. Listo. Capítulo 2. No, Mariana, pero ese no en el de población general. María, ¿sí me están escuchando? Sí, ya. Me dijo capítulo 2, ¿no? Dale. ¿Ya me escuchan? Escucharla sí, pero no se ve todavía la presentación. Las demás la ven, yo sí estoy viendo la pantalla del capítulo 2. Muchachas, las demás están viendo la presentación. Sí, sí. Sí. Ahí, ahí la quitaste otra vez. Ya. Ahí Listo, sí. perfecto. Dale. Entonces, bueno, esta es la corrección que había quedado pendiente del capítulo número 2 para pacientes. El Dale. título de este capítulo es ¿Cómo sé si tengo diabetes? Como pueden ver, la primera parte de este capítulo fue bastante corto realmente. Y pues en esta primera parte lo que traté de hacer fue demostrar como los síntomas principales que un paciente debe reconocer en sí mismo para mirar si sí puede llegar a tener diabetes. Entonces, por ejemplo, ahí menciono los más comunes y sentir mucho la necesidad de ir al baño incluso en las noches, tener mucha sed todo el tiempo, comer mucho, comer lo normal y aún así bajar de peso, sentirse cansado, sin energía, Ujú. que de pronto algunas personas en casos más graves ya dificultades de visión, em, por ejemplo, que se infecten la piel o las encías con frecuencia, o si se tiene heridas y por una simple cortada, por ejemplo, que no salen rápido. Y pues esta información acompañada de su respectiva imagen, pues creada por ChatGPT. Ujú. Bájate un poquito, por favor. Sería muy bueno agregarle ahí, Karen, Señor. agregarle ahí casi que encabezar lo que empiezas a decir arriba, ponle, si lo puedes incrustar, que podría arrancar que no tiene ningún síntoma, podría no tener ningún síntoma, decirle así. ¿Sí me entiende? Sí, sí, señor. Entonces, agregarle eso, podrías no tener ningún síntoma, ¿sí? Y cuando se presentan son esos que aparecen ahí. Ok, Listo. listo. Mariana, ¿vuelves a ver otro poquito, por favor? Listo, bueno, Listo, los exámenes. en Ujú. esta parte Sí, es como la fundamental de este capítulo y mencionó 4 exámenes que los pueden ver, la glucosa en ayunas, sí, vigilada, al azar y la prueba de azúcar después de un dulce. sí, Para cada prueba traté de ponerle la explicación pues lo más simple posible, diciendo como qué es, perfecto. para qué sirve. Y pues los resultados, le puse el rango, pues con la ayuda de ChatGPT, le pusimos el rango de lo normal, de la que se conoce como prediabetes y ya la diabetes como tal. Lo mismo, así está con cada prueba. Y por último, pues como hay personas que les da miedo las inyecciones, esa parte fue que se me ocurrió porque pues en el texto orientador pues solo estaba era la pregunta de cómo sé si tengo diabetes.
pues esa última parte fue como la que se me ocurrió para agregarle más al capítulo, de la recomendación a la persona de que a pesar de que a veces nos da miedo ir al médico o que nos saquen sangre, que es necesario para poder nosotros prevenir esta Ajá. enfermedad, ya que no siempre va a avisar, que a su vez es el mensaje final que doy. Baje otro poquito, por favor, Mariana. Esas son las mayores poblaciones, las poblaciones de mayor riesgo para que pues lo tenga en cuenta el paciente, que si se ubica dentro de esas categorías, pues que con mayor razón tiene que asistir al médico. Sí. Y lo último fue este diagrama de flujo de si se tienen síntomas o no. Y que cuando no se tienen síntomas debemos empezar a analizar si tenemos esos factores de riesgo, que son los que se mencionan antes. Y llegado el caso, sabemos que nos tenemos que realizar estas pruebas. Y pues ya ahí como pueden ver, el mensaje final es ese, de que debemos prevenir principalmente la diabetes, ya que no siempre, pues ahí medio Muy estaba bien. mencionando lo que había dicho el doctor, de que no siempre nos va a avisar directamente y no siempre vamos a un médico, una consulta por X motivo, nos van a decir, ay, usted es diabético. Muy bien. Sí, muy bien. No sé si Perfecto. de pronto Suficiente. tengan Agrégale otras solo, ideas. agrégale solo lo que te dije, ¿no? Dejar muy claro la parte de asintomática. O sea, les toca hacerse una prueba para poder saber si tiene síntomas. Ok, Listo. listo, doctor. Listo. ¿Quién sigue? Yo, con artículo. Dale, Marianita. Eh, listo, ya está viendo la pantalla. Sí, se ve. Listo. A mí me correspondió hacer el artículo. El título es La dapaglifosina reduce la inflamación Aumentale el sistémica en pacientes tamaño, con diabetes. María, aumentale el tamaño, por favor. Ahí, Sí, está bien ya. listo. El título es La dapaglifosina reduce la inflamación sistémica en pacientes con diabetes tipo 2 sin insuficiencia cardíaca conocida. Esos son los autores. La revista es Cardiovascular Diabetology. Se publicó en el año 2024. Es un estudio clínico aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo. El diseño es un estudio experimental, un ensayo clínico controlado. El nivel de evidencia es tipo 2 porque es ensayo clínico controlado aleatorizado. Y la revista es cuartil 1. Ujú. Factor de impacto es mayor a 6 y es de alto prestigio en endocrinología y cardiología. Perfecto. Es una fuente Listo. primaria, ¿no? Porque es una fuente, es un estudio. Sí, señor. Perfecto. Listo. En el resumen se investigó si la dapaglifosina mejora los resultados cardiovasculares a través de efectos antiinflamatorios y antifibróticos. En ensayos clínicos aleatorizados de 12 meses con 62 pacientes con diabetes tipo 2 sin insuficiencia cardíaca conocida. Pues se demostró que la dapaglifosina reduce la interleuquina 1B, aumenta las cetonas y mantiene la respiración mitocondrial en no sé cómo se dice esto. Cómo se lee? Perdón. Póngamelo grande. Es PB, espera un momentico. Aumenta cetona y mantiene la respiración de mitocondrial. Mm, Debe ser al final, debe ser células. Perdón, No es tiene en las, células mononucleares. En debe células ser, mononucleares periféricas. ¿células qué? Mononucleares periféricas. Ah, bueno, debe ser ese. Sí, listo. Pero no mejora la fibrosis ni función cardíaca evaluada por resonancia magnética. En la introducción nos muestran que los SGLT2 han demostrado beneficios cardiovasculares en la diabetes tipo 2, más allá del control glucémico, y se sugiere que esos beneficios podían deberse a efectos antiinflamatorios, especialmente inhibiendo la interleuquina 1B, que está relacionada con la inflamación cardíaca. En una resonancia magnética cardíaca se puede evaluar la fibrosis, la función miocárdica y la inflamación. Entonces, el objetivo de este estudio fue probar si la dapaglifosina reduce la inflamación sistémica y cardíaca y mejora la fibrosis miocárdica en la diabetes tipo 2.
Para este estudio se tomaron 62 adultos con diabetes tipo 2 mayor a 5 años, sin insuficiencia cardíaca diagnosticada. Para incluirlos, se tomó que tenía que tener una hemoglobina glicosilada entre 7 y 10%, estar en tratamiento con metformina, insulina o sulfonilureas. Para la intervención, entonces, en el grupo se les dio dapaglifosina 10 miligramos al día oral durante 12 meses. Y el grupo control se le dio placebo, un placebo que fue indistinguible, la misma duración y la misma vía de administración. Al evaluarlo, pues se hizo un seguimiento a los 3, a los 6, a los 9 y a los 12 meses. En cada uno, pues se tomaban muestras de sangre y plasma, se medía la respiración mitocondrial y la resonancia magnética cardíaca. En los resultados, pues tenemos que en la resonancia magnética cardíaca no vieron cambios significativos en el SB ni en strain. También hubo una tendencia al empeoramiento del T2, de la inflamación en el placebo, pero no fue tan significativo tras la corrección. En inflamación sistémica vimos que hubo una significativa reducción de la interleuquina 1B y que hubo un aumento de las cetonas. Asimismo, los otros marcadores inflamatorios estuvieron sin cambios. En las células mononucleares periféricas, el grupo placebo mostró una disminución en la tasa de consumo de oxígeno máximo, mientras que la dapaglifosina lo preservó. Y con la glucemia y la hemoglobina glicosilada, pues podemos ver que hubo una disminución significativa en el grupo de la dapaglifosina. En la discusión tenemos que la dapaglifosina, pues como ya vimos, reduce en la interleuquina 1B por primera vez demostrado en ese estudio doble ciego. También se plantea un mecanismo indirecto porque el aumento de las cetonas inhibe el inflamasoma NLRP3, que a su vez va a disminuir la interleuquina 1B, que está muy relacionada con la disfunción cardíaca, fibrosis y progresión a la insuficiencia cardíaca. Entonces esto posiciona a la dapaglifosina como un posible biomarcador de respuesta antiinflamatoria y asimismo pues como un agente preventivo a nivel cardiovascular. Eh, bueno, eso ya lo dijimos antes. Y entonces los estudios respaldan el rol antiinflamatorio de la dapaglifosina, pero no confirman los beneficios estructurales cardíacos en 12 meses. Como conclusiones, pues los 12 meses de dapaglifosina en pacientes con diabetes tipo 2 reducen la interleucina 1B, aumentan las cetonas y preservan la función mitocondrial en las células mononucleares periféricas, pero no se observan mejoras estructurales cardíacas por la resonancia magnética cardíaca. Entonces esto enfatiza que pues debemos hacer estudios más grandes y con mayor duración para confirmar si hay beneficios en la fibrosis o en la función cardíaca. Y ya la financiación y ética, pues este estudio fue financiado por AstraZeneca, Bayer y NIH, también tuvo aprobación por la IRB de la Universidad de Washington y asimismo pues no reporta conflictos de interés. Perfecto. Gracias. Bien, buen estudio. Primero, pues es un estudio con un nivel de evidencia bueno, uno alto. Ustedes saben que los estudios clínicos aleatorizados, controlados, doble ciegos, son antes del metaanálisis, son los estudios de mejor nivel de evidencia. Lo segundo, está estudiando un grupo de medicamentos, como yo les dije a ustedes, como son los inhibidores de SLGT2, ¿se acuerdan? Inhibidores de SLGT2, que son las glifosinas, dapaglifosina, empaglifosina, repaglifosina, ipaglifosina, que son los medicamentos junto con los análogos incretínicos que han cambiado la historia natural de la diabetes. Definitivamente la han cambiado. Y la han cambiado porque han demostrado que son medicamentos que disminuyen las complicaciones macrovasculares de la diabetes, o sea, macro y microvasculares de la diabetes. Y son medicamentos que están aprobados para usar en pacientes con enfermedad renal crónica y falla cardíaca sin
diabetes propiamente. Aquí lo que nos demostró el estudio es que efectivamente el medicamento DAPA, en este caso DAPA, que lo patrocinan 3 laboratorios que lo producen, definitivamente sí disminuyen los factores como inflamatorios como la interleuquina 1, seguramente la 6, y que disminuye el proceso inflamatorio, pero no demostró disminuir los cambios estructurales del miocardio. A pesar, por ejemplo, de ser un medicamento que está probado en falla cardíaca, porque ha mejorado en pacientes la fracción de eyección y los síntomas de falla cardíaca y las complicaciones y la progresión y la mortalidad. Eso está demostrado. Pero parece que lo que dice es que se requiere más tiempo, seguramente más volumen de pacientes para poder decir si afecta o no afecta estructuralmente la fibrosis, por ejemplo. Lo que sí hace un medicamento como los inhibidores de espironolactona, como la espironolactona, perdón, los medicamentos bloqueadores de aldosterona, perdón, que sí disminuyen la fibrosis, como el estudio RALES, que es el estudio que demostró que la espironolactona, que son bloqueadores de aldosterona, sí disminuyen la, la sobrevida de los pacientes con falla cardíaca por remodelado neurótico que hacen esos pacientes. Listo, muchachas, la última, caso clínico. Gracias, doctor. Gracias, María. Bueno, me disculpan por el ruido, es que yo vivo cerca de un templo y tienen música a todo volumen. Dale. ¿Ahí lo están viendo? Sí, ya, muy bien. Bueno, vamos a presentar el caso clínico. El título del caso clínico se llama nefropatía diabética, retinopatía e hipogonadismo funcional en un paciente con MODY-10, informe de un caso. Ya les explico. La nefropatía, como sabemos, es una complicación renal crónica causada por una hiperglucemia mantenida. La retinopatía es una afectación de los vasos sanguíneos de la retina por la misma diabetes. Y el hipogonadismo es una alteración hormonal donde hay una deficiencia de testosterona secundaria a un problema del hipotálamo. Bueno, estos son los autores. La revista es Medicina, se publicó en el año 2024. El tipo de estudio es un reporte de un caso clínico, es una fuente primaria. El factor de impacto es de 2,6. Se encuentra en el cuartil 1. Es de acceso abierto, fue revisado por pares y tiene afiliaciones destacadas como el Hospital Eugenio Espejo, que se encuentra en el Ecuador, y la Universidad Rey Juan Carlos, ubicada en España. El nivel de evidencia es 4, ya que es un caso clínico. La calidad metodológica es un caso clínico con evaluación clínica, bioquímica, imagenológica y genética. No hay conflictos de interés y hay financiación europea declarada. La aplicabilidad clínica es alta y los autores tienen trayectoria académica y publicaciones internacionales. Los objetivos del estudio fue presentar un caso clínico poco común con diabetes monogénica MODY-10 causada por una mutación de novo en el gen INS, la insulina, asociado a nefropatía diabética, retinopatía proliferativa y el hipogonadismo funcional con confirmación genética mediante secuenciación del exoma completo, describiendo su evolución clínica y su respuesta al tratamiento de insulina más la empaglifosina. Sí. Y la mejoría de sus comorbilidades tras el control glucémico. Se tenía un paciente varón de 17 años con un diagnóstico previo de diabetes tipo 1 desde los 8 años. Presentaba un retardo de crecimiento desde los 5 años, tenía el diagnóstico de diabetes sin cetoacidosis, tenía un mal control glucémico a pesar de que se encontraba medicado con insulina. Sin embargo, tenía pobre adherencia ya que no se había diagnosticado el tipo correcto de diabetes. Él consultó por edema facial en miembros inferiores con 2 meses de evolución. Al examen físico se encuentra una talla baja, había dimorfismos, cuello corto, implantación baja
del cabello. Tenía un desarrollo puberal Tanner 2, lo que significa un retardo en el crecimiento, ya que para esa edad el paciente debería tener un Tanner 4 o 5. Se le tomaron unos paraclínicos, como los podemos ver ahí. La glucosa se encontraba en 472,5 miligramos por decilitro y el valor normal se encuentra entre 70 y 99 según la guía de LADA. La hemoglobina glicosilada se encontraba en 18,66% y el valor normal, como sabemos, se encuentra siendo menor al 5,7%. Como sabemos, eso indica un mal control metabólico y un riesgo elevado de complicaciones. El péptido C se encontraba en este valor y acá vemos el valor normal. Eso sugería una deficiencia parcial de la secreción insulina endógena. Cuando fueron a revisar los anticuerpos eran negativos y eso se espera en un tipo de diabetes como esta, que es MODY-10. Les voy a explicar un poco qué es este tipo de diabetes. Es una forma rara de diabetes monogénica causada por mutaciones en el gen de la insulina. Por eso el paciente no respondía al tratamiento. Tenía proteinuria, la TSH se encontraba conservada, los valores se encontraban conservados. En los estudios imagenológicos le hicieron una ecografía renal y tenía dilatación piel localicial leve, es decir, que había una dilatación en las cavidades del riñón, pelvis y cálices renales, posiblemente secundaria a una hiperfiltración o daño tubular precoz por nefropatía diabética. En el fondo de ojo había retinopatía diabética proliferativa, es decir, había un crecimiento normal de vasos sanguíneos en la retina y también tenía cataratas. Le hicieron una resonancia magnética de hipófisis con contraste y no había lesiones tumorales o malformaciones. La edad ósea se encontraba en 11 años y 6 meses y como sabemos el paciente tenía 17 años. En la evaluación genética le hicieron una secuenciación del genoma del exoma completo realizada con ADN salival. Más adelante vamos a ver los resultados. Tenía en ese examen se notó que había una mutación heterocigota en el gen de la insulina. Esa variante estaba clasificada como patogénica y la mutación de novo no estaba presente en los padres. Como resultados tenemos que había una mejoría del control glucémico, la hemoglobina inicial era de 18,66% y como el estudio duró 3 años, podemos observar que disminuyó considerablemente, es del 8,6%. La glucemia en ayunas antes del tratamiento era mayor a 470 miligramos sobre decilitro y con el tratamiento hubo una estabilización sin hipoglucemias graves. Hubo una disminución de proteinuria, ya que a las 24 horas era de 2.902 miligramos cada 24 horas y a los 3 años era de 1.082,65 miligramos cada 24 horas. Eso demostró una reducción del 60%. La tasa de filtración glomerular se encontró elevada en 188. No había deterioro renal progresivo. Ese valor está por encima del rango normal, que es entre 90 y 120. Eso refleja hiperfiltración típica en fases iniciales de nefropatía diabética. Lo importante es que no disminuyó con el tiempo, como sabemos fue en los 3 años del seguimiento. El desarrollo puberal y crecimiento pasó de Tanner 1 a Tanner 4 durante todo el seguimiento. La talla final alcanzada fue de 135 a 146, es decir, que subió 11 centímetros. Tuvo 11 centímetros de ganancia. Es decir, que hubo una reversión del hipogonadismo funcional atribuida al mejor control metabólico. El diagnóstico genético confirmado, como sabemos, hubo una variante patológica del gen de la insulina. Y el tratamiento utilizado fue insulina glargina basal más insulina regular
y una adición de empagliflozina de 25 miligramos al día. Hubo buena tolerancia y sin eventos adversos. Fue la primera vez que se usó este medicamento, ya que usualmente a estos pacientes con MODY-10 se usa sulfonilurias y también la insulina. Entonces, haber aplicado este inhibidor de la CGLT2 fue muy bueno el resultado. Como conclusiones tenemos que es uno de los primeros casos documentados en Latinoamérica de diabetes monogénica MODY-10 confirmada con secuenciación genética. La mutación del gen insulina fue identificada como patológica y de novo. El tratamiento combinado con insulina y empaglifosina logró una notable mejoría del control glucémico y reducción de la proteinuria. Se evidenció reversión del hipogonadismo funcional y avance en el desarrollo puberal con ganancia de la talla. Y este caso destaca la importancia del diagnóstico genético en pacientes jóvenes con diabetes atípica y sin anticuerpos. Muchas gracias y aquí están las referencias. Excelente, Natalia, excelente caso, espectacular caso, Nata. Muy bueno, mire. Acuérdense que la diabetes mellitus tiene 4 clasificaciones. Esta es la tipo 3. La tipo 3, recuerden que son etiologías donde se conoce la causa, entre comillas, se conoce la causa. Estas son las famosas diabetes tipo MODY, que hay varias. Imagínense, 1, 2, 3, 4, y dependiendo es el gen que codifica en este caso la secreción de insulina. Pero mire cómo la mezcla de insulina que está actuando en este paciente con un medicamento o el medicamento del grupo de los que cambió la historia natural de la diabetes, mejoró el control de la glicemia en un paciente aparentemente diabetes tipo 1, pero no era propiamente un diabetes tipo 1, no se demostraron anticuerpos, aunque hasta en el 20% de los tipo 1 no se demuestran anticuerpos, pero mire que se identificó una alteración genética de ese paciente. Es una diabetes tipo MODY con una respuesta excelente a la combinación de insulina más inhibidores de la SGLT2 o glifosina. Excelente caso, Natalia, excelente. Y me Gracias. parece muy bacano que ojalá se lleven esto de aquí para arriba. Yo creo que ese GPT que les está aportando, presentar un caso y todo lo que se debe evaluar, un club de revistas, cómo se debe presentar, ojalá les deje esa enseñanza para siempre de todo lo que uno analiza cuando uno lee un caso clínico, lee un artículo científico. Me parece muy bacano que se lleven eso, lo pueden seguir usando, pero que eso quede estructuralmente en la mente de ustedes. ¿Sí? Tipo de revista, de dónde se saca, los autores, hay conflicto de intereses, cómo es la evaluación ética, la clasificación CIMAGO, bueno, todas esas cosas que ustedes me están presentando cada 8 días. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, ¿no? Doctor, yo tengo una, pero no con respecto a la No, reunión de señor. hoy, Dale, la semana Karencita, pasada. habla durito. Dale, Yo Karen. tengo una pregunta, pero con respecto a lo que se quedó en duda en la reunión pasada. Dime, De pronto usted supo algo más una parte de lo de las sulfas. ¿cómo dices? ¿Ya me escuchan bien? Es que se oye muy lejos, o yo creo que soy yo, no sé. No, sí se escucha lejos. Se escucha lejos. Dale, dale, Karen. Si de pronto usted supo algo más aparte del grupo de las sulfas, que habíamos dicho que estaba en duda con el artículo Ay, qué pasado. pena. Eso fue una deuda que tuve y todavía la tengo. No, no he podido, es que he estado, y esta semana estoy como bregando, como me voy mañana, y el lunes arranco bregando, dejar todo cuadrado, clases y eso. No, pero tengo esa deuda pendiente. Acuérdense que nos presentaron un artículo eh, donde demostró, entre comillas, ese artículo que quedamos con la duda de preservar células beta y hasta donde yo tengo y el GPT, el de diabetes, nos hizo, las sulfas no preservan la célula beta. Pero tengo esa deuda y se las mando pronto ahí, ¿o yo? ¿Listo? Ah, bueno, señor, gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias a todas. Un abrazo, feliz descanso si pueden Doctor, descansar. Dime, Mariana. de pronto usted dijo que nos podía pasar el último capítulo de mitos y para el libro de pacientes, que usted ya lo tenía listo.
espérese, el último, sí, póngamelo ahí en el grupo, yo lo busco, porque yo estoy seguro que yo había hecho ya esa revisión. Vale, Bueno, señor, muchas gracias. acuérdense, si tienen ratos que quieran trabajarle el libro, imágenes. Eh, prueben otra vez el GPT. Si encuentran, hagan diagramas que puedan explicarle a los pacientes. El GPT hace buenos diagramas de flujo o flujogramas mejor, pero tenemos que irlo mejorando. Ese libro tenemos que irlo mejorando, cosa de que cuando lleguemos al final esté listo. ¿Listo? Bueno, mis niñas, un feliz descanso esta Semana Santa, ¿yo? Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego. Bien. Bueno, Karen, Marianas y Natalia, Están un muy abrazo. bien. Vale.